En este video veremos 5 trucos ancestrales del budismo que combaten el envejecimiento, mejoran su salud y demás beneficios que se te revelarán luego de escuchar esta magnífica historia zen que relata sobre Kumar, un hombre de 67 años que al notar sus dolores corporales, sus dificultades para moverse y su envejecimiento, decidió visitar a un antiguo monje que, según decía la historia, había vencido a la vejez. Escucha con atención la siguiente historia. La mañana amanecía fría y neblinosa en la pequeña aldea de Dahek. Kumar, un padre de familia de 67 años, se levantaba desganado de su camastro, sintiendo la rigidez en sus viejos huesos. Mientras se dirigía a buscar leña para el fuego diario, observó sus manos nudosas y remarcó su pérdida de fuerza. «Los años me alcanzan», pensaba con pesar. Su hijo mayor, Radhika, había partido para buscar trabajo en la gran ciudad y los cuidados de la casa y de su esposa enferma recaían sobre Kumar. Sin embargo, a pesar de su diligencia, sentía que la vitalidad para realizar las tareas del hogar menguaba día a día. Luego de amontonar la leña, Kumar regresó a su choza tembloroso y frágil. Su mujer, Raibya, tosió lastimosamente desde su camastro. Ella poco podía hacer ya para ayudar. Su deteriorada salud la mantenía postrada. Kumar se acercó con ternura y dificultad para abrigarla un poco más. «Debe haber alguna forma de recuperar el vigor perdido», pensaba angustiado mientras encendía el fogón. Siempre supo que los años consumían el cuerpo, pero ahora lo sentía en carne propia. Más tarde, cuando fue al pozo del pueblo por agua, escuchó comentar a unos aldeanos sobre las hazañas de un ermitaño que vivía arriba en las montañas. Se decía que ese monje, de nombre Atmananda, llevaba más de 100 años en soledad y que el paso de tantas décadas no parecía mellar en él. Kumar escuchó estupefacto las historias. Era imposible, ningún hombre podía sobrevivir una centuria en aquellas remotas y heladas montañas. «¿Cómo puede ser eso posible? Nadie puede vivir tantos años sin envejecer», exclamó Kumar lleno de curiosidad. Los otros campesinos no tenían respuesta, pero hablaban de haber visto al monje de paso por los mercados de las aldeas buscando limosnas. Siempre iba descalzo y con un solo manto, pero sus pasos se veían firmes, sin dolencias. Kumar regresó a su choza abrumado, con esa anécdota rondando su cabeza y sin poder disiparla por completo. No podía evitar pensar que si ese monje había logrado retener la juventud, quizás él podría compartir ese conocimiento para aliviar su propio sufrimiento. «Iré en su búsqueda. Debo encontrar a ese Atmananda», decidió repentinamente. Tal vez el ermitaño podía darle a Kumar una medicina especial que renovara sus fuerzas físicas. Esa misma tarde le pidió a una vecina que cuidara de Raibya por unos días. Ella aceptó gentilmente. Preparó una modesta bolsa de provisiones y, sin decir nada a su esposa, partió a medianoche hacia la Sierra Nevada. La travesía fue larga y agotadora. Kumar necesitó varios días de caminata para ganar altura por los escabrosos cerros, con el aire helado calándole hasta los huesos. Pasada una semana, exhausto y al borde del colapso, llegó finalmente a un pequeño monasterio budista en los senderos más abruptos de las montañas. De inmediato notó una figura delgada cortando leña en el patio central. Kumar logró balbucear: «¿Es usted el venerable Atmananda?». El anciano dejó de talar y giró hacia Kumar con una sonrisa de paz infinita. Atmananda observó al agotado viajero por unos instantes y luego dijo con voz gentil: «Soy yo, hijo mío. Pasa y descansa». Kumar estaba atónito. Aquel monje irradiaba una vitalidad impropia de alguien tan longevo. Sus movimientos eran ágiles, sus ojos brillaban con lucidez juvenil, su piel apenas arrugada. Atmananda lo condujo adentro del templo y le ofreció una taza de té caliente junto a la hoguera. Kumar bebió el líquido reconfortante mientras observaba las humildes dependencias. Algunos camastros, pergaminos en estantes, el altar de Buda con ofrendas de frutos y flores. Luego de recuperar algo de fuerzas,
Kumar narró su travesía desde la lejana aldea, impulsado por los rumores de un monje centenario que habitaba la montaña. Le habló de su debilidad y dolencias propias de la edad y de su anhelo por encontrar algún remedio milagroso. Atmananda escuchaba con calma fraterna. Cuando Kumar terminó su relato, el anciano monje tomó un largo suspiro y dijo: «Amigo mío, lamento que hayas emprendido tan penoso viaje impulsado por historias exageradas. Es cierto, llevo 94 años de vida retirado en esta montaña, pero no poseo ninguna medicina para revertir la vejez del cuerpo». Kumar bajó la mirada abatido, pero Atmananda continuó: «Sin embargo, mi longevidad se debe a que he descubierto cómo desacelerar el envejecimiento de la mente. Si me lo permites, puedo compartir ese conocimiento contigo». Kumar recobró la esperanza. Tal vez aquello podría ayudar a mitigar su sufrimiento. Con reverencia, le pidió al monje que le revelara su secreto. Atmananda respondió: «A través de la meditación, he logrado calmar los pensamientos frenéticos y encontrar serenidad interior. Eso me ha permitido reducir el estrés, la ansiedad y la tristeza, que son venenos que corroen la mente». Luego le explicó que la técnica requería sentarse en silencio, enfocar la respiración y dejar ir todo pensamiento o emoción sin juzgarlos ni apegarse a ellos. Al principio era difícil, pero la constancia permitía alcanzar estados más profundos de quietud mental. Es un proceso gradual, pero libera al espíritu del peso de los años y renueva la vitalidad del alma. La mente se vuelve clara como un lago en calma, expresó Atmananda. Kumar comprendió que no existía cura mágica para su cuerpo, pero la paz mental que describía el monje ya era un consuelo ante la adversidad de la senectud. Conmovido, le pidió humildemente que le enseñara la práctica de la meditación. Atmananda accedió bondadosamente. Le indicó que permaneciera unos meses en el monasterio para recibir las debidas instrucciones. También podría ayudar con las tareas domésticas para ganarse el sustento. Agradecido, Kumar accedió gustoso. Envió un mensaje con un comerciante hacia su aldea para informar que prolongaría su estancia. Sentía que estaba frente a una oportunidad única para transformar su vejez. Esa noche, cuando se retiró a descansar, una tenue sensación de optimismo comenzó a aflorar en su espíritu. Tal vez, a través de la quietud de la mente, podría hallar la tan ansiada serenidad. A la mañana siguiente, Kumar se levantó renovado luego de la reparadora noche en el monasterio. Los suaves cantos de los monjes durante la meditación matinal lo habían sumido en un sueño sereno, libre de las habituales preocupaciones. Tras una sencilla pero nutritiva comida, el venerable Atmananda le pidió a Kumar que lo acompañara a recolectar hierbas medicinales en las laderas soleadas cercanas al monasterio. Caminaron en silencio por el sendero rocoso, disfrutando de la brisa matinal. Luego de llenar sus canastos con diversas plantas, el monje condujo a Kumar hacia un claro entre los árboles que daba hacia un profundo valle. Tras sentarse sobre una gran roca plana, le indicó que tomara asiento a su lado. «Ha llegado el momento de comenzar tu instrucción, hijo mío. La meditación requiere hallar quietud y silencio, tanto en el cuerpo como en la mente». Kumar asintió expectante. Atmananda prosiguió: «Cierra tus ojos y enfoca toda tu atención en tu respiración. No la fuerces, solo déjala fluir naturalmente y siéntela entrar y salir de tu cuerpo. Cuando surjan pensamientos, déjalos pasar sin apegarte a ellos y vuelve gentilmente al aliento». Concentrarse le resultó difícil al principio. Los pensamientos de Kumar divagaban constantemente. Extrañaba su hogar, le preocupaba su esposa, sentía curiosidad sobre la rutina en el monasterio. Pero poco a poco fue aquietando su mente y sincronizándose con la delicada danza de su inhalar y exhalar. Luego de 10 minutos, Atmananda le indicó que abriera los ojos. Kumar se sentía liviano, enfocado, como si acabara de despertar recargado luego de una siesta reparadora. El monje sonrió complacido. «Has dado el primer paso.
Con la práctica diaria irás profundizando tu meditación. Los frutos son paciencia y perseverancia. Kumar asintió esperanzado. Tal vez esto realmente aminorara sus dolores y quebrantos. Los días pasaron rápidamente. Tras sus tareas matinales, Kumar meditaba por periodos más extensos, llegando a alcanzar estados de profunda serenidad interior. Incluso mientras trabajaba barriendo el patio o preparando las comidas, mantenía la atención en el momento presente. Una tarde, luego de 3 semanas, Kumar se atrevió a preguntarle a Atmananda: «Venerable, ¿cómo encontró este camino de la meditación? ¿Siempre vivió aquí en la montaña?». Atmananda relató: «También llegué aquí buscando respuestas. Fui un exitoso comerciante que lo perdió todo y cayó en desgracia. En mi desesperación por rehacer mi vida, el sabio maestro Anagarika me acogió y me enseñó esta práctica transformadora». El monje agregó que gracias a la meditación pudo hallar ese estado de ecuanimidad que lo liberó del drama del pasado y del miedo al futuro. Aquí en este momento, la mente se aquiete, y ese es el secreto de la serenidad que has notado en mí, a pesar de la edad de mi cuerpo. Kumar comprendió entonces que efectivamente ese era un camino prometedor para encarar con gracia su trayectoria vital. Si el venerable Atmananda pudo sobreponerse tras una vida de altibajos, él también podría ascender sobre sus tribulaciones. Esa noche, tras la revelación de Atmananda, Kumar no podía conciliar el sueño. Saber que incluso los más sabios padecieron en el pasado lo reconfortaba. Al amanecer se dirigió al anciano monje. «Venerable, deseo ahondar más en esta práctica. Enséñeme más técnicas para dominar la meditación, se lo ruego». Atmananda asintió complacido. Era evidente la transformación en Kumar luego de solo unas semanas. Sus ojos irradiaban mayor luminosidad, como si una pesada losa hubiera sido removida de sus hombros. «Estás preparado para el siguiente paso, la meditación caminando. Ayuda a aquietar la mente en movimiento, fusionando el cuerpo y el espíritu». El monje le explicó el proceso. Concentrarse en la planta de los pies al caminar, sintiendo cada paso con plena conciencia. Coordinar la respiración también era importante para alcanzar un ritmo fluido. Al comienzo a Kumar le costó hallar la debida coordinación. Tendía a divagar observando los bellos paisajes montañosos, pero gradualmente fue interiorizándose, enfocándose en las sensaciones físicas del caminar meditativo. Tras varias semanas de práctica regular, notó una creciente sensación de ligereza y energía que antes no poseía. Incluso sus recurrentes dolores en las rodillas habían mitigado. Parecía como si una fresca brisa interior lo impulsara cada día. Una mañana, tras finalizar sus meditaciones, se atrevió a preguntar: «Venerable Atmananda, gracias por estos maravillosos conocimientos, pero aún no entiendo algo. ¿Por qué no envejece como los demás?». El monje sonrió benevolente. «Todos envejecemos gradualmente, amigo mío, pero la meditación me ha permitido aceptar ese proceso natural sin temores. La quietud mental libera del apego, y en ese desapego es donde reside la verdadera fuente de la juventud eterna». Kumar reflexionó esas palabras. Entonces recordó un antiguo texto budista que hablaba sobre el origen del sufrimiento en el apego y la incapacidad humana de aceptar los cambios. Quizás la longevidad extraordinaria de Atmananda no se relacionaba con algún elixir oculto, sino con una mente imperturbable ante los embates de la edad. «Permítame quedarme una larga temporada para seguir aprendiendo de usted, amado Atmananda», pidió respetuosamente. «Todavía necesito profundizar más en estas lecciones tan relevantes para mi vejez». El monje aceptó gustoso. «Puedes quedarte el tiempo que desees. Recuerda que esta también es tu casa, y yo tu humilde servidor. Avancemos juntos por este sendero luminoso de la tranquilidad interior». Kumar hizo entonces una reverencia agradecido, sintiendo que había sido bendecido por el cielo al encontrarse con ese ser noble y compasivo en el ocaso de su vida.
Los días se sucedieron con calma en el monasterio de la montaña. Kumar se entregó de lleno a su formación con el venerable Atmananda, ahondando cada vez más en los complejos vericuetos de la meditación. Luego de dominar las técnicas de meditación sentada y caminando, el anciano monje comenzó a instruirlo en ejercicios más desafiantes. Ha llegado el momento de que pongas en práctica la atención plena durante tus actividades cotidianas, expresó Atmananda. Cada acción, por mundana que parezca, es una oportunidad para mantener la mente enfocada en el ahora. Kumar escuchó con reverencia. Entendía que nada debía darse por sentado, sino abordarse como ofrenda espiritual. Así, se dispuso a incorporar la meditación a tareas como barrer las hojas secas del patio, lavar los cuencos del desayuno o transportar leña. Al principio la mente volátil lo distraía fácilmente, haciéndole perder la concentración. Pero guiado por las suaves instrucciones de Atmananda, fue ganando destreza. Luego de unos meses, era capaz de permanecer absolutamente absorto en cada labor por largos periodos de tiempo, sin que pensamientos invasivos lo perturbaran. Ni siquiera la conciencia de su frágil cuerpo encorvado parecía interponerse. Se sentía ágil, liviano y enérgico. Cierto día, mientras trajinaba barriendo hojarasca seca bajo un gran roble, tuvo un fugaz pero luminoso instante de quietud interior absoluta. Fue como despertar de un sueño. La realidad resplandecía nítida y vibrante ante sus ojos. Se hallaba más allá de sí mismo, fundido con la totalidad. Sobrecogido, dejó caer el rastrillo y corrió hacia donde Atmananda pintaba bellísimos mandalas budistas. «Lo sentí, venerable, lo sentí», exclamó jubiloso. «Por un instante fui uno con todo, más allá del tiempo. La dicha que embarga mi pecho no tiene límites». Atmananda sonrió complacido. Sabía muy bien de qué extasiada sensación hablaba su discípulo. «Has tenido un destello de samadhi, la realización suprema. Vislumbrar eso, aunque sea por un segundo, equivale a decenios de preparación. Permíteme expresarte mis más sinceras felicitaciones». Kumar no cabía en sí de gozo. Era el logro meditativo más trascendental hasta ahora. Se postró a los pies del monje en señal de honda gratitud por haber accedido a compartir con él tan venerables enseñanzas. Esa noche, Kumar apenas pudo dormir, repasando una y otra vez cada matiz de esa vivencia extática. Sabía que no era más que un breve vistazo del infinito, pero le había dejado la certeza de que existen dimensiones de conciencia tan vastas que la mente humana común ni siquiera puede concebir. Al despuntar el alba, se levantó revitalizado, ansioso por retomar su sendero contemplativo. Si un atisbo fugaz de samadhi ya era tan glorioso, no podía siquiera imaginar la dicha de experimentar ese estado absoluto por más tiempo. Con renovado ímpetu, prosiguió su meticuloso y gozoso aprendizaje junto al amado Atmananda. La revelación del estado de samadhi motivó aún más el fervor meditativo de Kumar. Sus sesiones se tornaron más extensas y profundas bajo la experta guía de Atmananda. Incluso comenzó a emular la capacidad del monje de meditar de pie, bajo la lluvia torrencial, o el inclemente sol sin inmutarse, como una estatua serena. Una mañana, luego de 3 horas de meditación caminando en completo silencio mental, Kumar se dirigió a su maestro con inquietud. «Venerable, desde mi experiencia de samadhi, siento como si hubiera atisbado la verdadera realidad que subyace tras este mundo fenoménico. Es abrumador regresar a la conciencia ordinaria. ¿Cómo puede vivir con semejante conocimiento?» Atmananda le sonrió con empatía y le indicó que se sentara junto a él. «Has dilucidado justamente el motivo de mi apacible serenidad a pesar de los embates del tiempo. Como bien dices, una vez que se vislumbra la realidad última, resulta complejo volver a sumergirse completamente en la ilusión mundana». El sabio monje le explicó que cuando la mente trasciende lo mundano, es capaz de discernir que el sufrimiento y la impermanencia son solo parte del velo ilusorio de Maya.
Quien despierta de ese sueño, despierta al absoluto que todo lo impregna. Es como despertar de una pesadilla para darse cuenta que siempre estuvimos a salvo en nuestra verdadera morada. Al abrir los ojos, el miedo se desvanece. Así exactamente sucede al experimentar el samadhi y vislumbrar nuestra auténtica naturaleza eterna que trasciende ilusión y muerte. Kumar comprendió entonces que no se trataba de alcanzar estados alterados ocasionalmente, sino de integrar esa conciencia despierta a cada momento de la existencia. El desafío del buscador espiritual no era solo ascender, sino aprender a transitar fluidamente entre los planos superiores y la realidad convencional, transportando esa quietud a toda experiencia. En los meses siguientes, bajo la experta supervisión de su maestro, Kumar se abocó tenazmente a dominar ese arte de transitar con gracia las diversas capas de la realidad. Poco a poco fue incorporando ese testigo imperturbable en cada acción, volviéndose zahorí de los reinos profundos de la verdad, sin perder su capacidad humana de empatía y compasión. Cuando llegó el momento de la partida, abrazó al venerable Atmananda con lágrimas de gratitud. Amado maestro, le debo infinitamente más de lo que puedo expresar. Gracias a usted he desentrañado los misterios de la dicha suprema y la serenidad inquebrantable. Le juro solemnemente que dedicaré el resto de mi vida a compartir este sagrado conocimiento con otros. El monje pronunció con humildad: quien alumbra la senda de otros con la antorcha de la sabiduría, se asegura un lugar de honor en los vastos salones del más allá. Que todos tus días estén bendecidos, hijo mío. Con profundo amor y renovada fortaleza interior, Kumar inició el camino de regreso hacia su lejano hogar, llevando en su corazón el néctar precioso de la iluminación. La travesía de retorno resultó profundamente transformadora para Kumar. Acostumbrado ahora a la quietud monástica, enfrentaba el fragor del mundo como un renacido, soportaba sin inmutarse temperaturas gélidas y senderos accidentados, confiando en que su vehículo corporal resistiría hasta llegar a destino. Las posadas de los pueblos, hacinadas y ruidosas, eran para él meros escenarios donde ejercitar su ecuanimidad inalterable. A veces cerraba los ojos e invocaba alguno de los profundos mantras que Atmananda le enseñara, sumergiéndose en capas más sutiles de la existencia. Los aldeanos y viajeros lo miraban como un ser de otro planeta, y Kumar solo les devolvía una sonrisa comprensiva. Al cabo de 2 semanas, completó su travesía. Cuando divisó su amada choza en la colina arbolada, las lágrimas acudieron a sus ojos. Había extrañado su tierra natal fervientemente. Al cruzar el dintel, su esposa Raibia soltó un grito de alegría y se abalanzó temblorosa a abrazarlo. Creyó no volver a verlo y ahora lo tenía de vuelta sano y fortalecido. Kumar lloró al verla relativamente restablecida. Una vecina la cuidó esos meses y consiguió remedios para su mal. «Mi señor volvió diferente», exclamó Raibia observándolo detenidamente. «Se lo ve un hombre nuevo, irradia luz en la mirada. Cuéntemelo todo». Kumar relató con lujo de detalles su transformador encuentro con el legendario Atmananda y el arduo entrenamiento recibido. Omitió su vivencia de samadhi, era algo muy sagrado para divulgar. Los días transcurrieron felices en el seno del hogar. Kumar retomó sus rutinas, pero ya nada era igual. Cuando cortaba leña o cultivaba hortalizas, su mente permanecía enfocada en la tarea como vía de expansión espiritual. Para Raibia, ver a su marido tan revitalizado era un bálsamo reparador. Incluso su salud pareció mejorar al compartir techo con ese ser de aura tan luminosa en quien su esposo se había convertido. Sin embargo, pese a su vigor juvenil, Kumar notaba los estragos del tiempo en su organismo. Sus articulaciones crujían, la vista disminuía, la fuerza flaqueaba. Al cumplir los 72 años, lo asaltaron diversas dolencias. Pero él permanecía imperturbable gracias a las enseñanzas de Atmananda sobre el carácter mutable de lo manifestado.
Una tarde, mientras yacía en cama debilitado por una severa fiebre, Kumar comprendió que su cuerpo estaba llegando al ocaso. No temió. Hizo un recorrido mental por su extraordinaria vida, de la mano de su amada esposa. Si la muerte llegaba en ese instante, se marcharía en paz y agradecimiento. Para sorpresa de Raibya, Kumar se restableció contra todo pronóstico. Supo entonces que aún le quedaban algunos años para servir de canal de las enseñanzas recibidas. Con renovado propósito reanudó sus rutinas, dispuesto a sembrar las semillas de la iluminación, mientras su cuerpo terrenal permaneciera apto como recipiente. En su lecho de muerte, Kumar yacía rodeado por los rostros amados de Raibya, sus hijos y nietos. A sus 89 años sentía que la partida estaba próxima, pero no había atisbos de miedo en el anciano, solo paz y gratitud. Había vivido sus últimos años dignamente, compartiendo con quien quisiera oír las enseñanzas sobre meditación y desapego que un día recibiera del sabio Atmananda. Veía los frutos de aquella siembra espiritual en la serenidad de sus descendientes, que afrontaban las adversidades confiando en la fugacidad de lo terreno. Kumar le sonrió débilmente, apretando sus manos en señal de amor eterno. Había llegado su turno de unirse al gran océano cósmico del que otrora emergiera. Cerró los ojos y se contactó por última vez con su ser interior inmortal, invocando el sagrado Om para conectar con la fuente primigenia. Su respiración se volvió casi inapreciable, mientras una dulce armonía parecía envolver la estancia. Súbitamente ya no había dolor ni limitaciones físicas. Kumar se hallaba de pie al costado de su lecho, contemplando el pálido rostro sonriente de su cuerpo ya sin vida. Flotando en una dicha inefable, comprendió que había cruzado el umbral tan temido por algunos, pero que no es más que el regreso al verdadero hogar. Allí presente pero invisible, para el resto estaba Atmananda, irradiando una luz dorada formada de amor puro. Tomó la mano de su discípulo y juntos ascendieron hacia planos de luz cada vez más deslumbrantes. Kumar supo que no habría más separación, que su conciencia se fusionaba eternamente con la claridad suprema junto a su amado maestro. Ese día, mientras el humilde funeral se celebraba rodeado de lágrimas y rezos, un arco iris de fantásticos colores se dibujó en el cielo nuboso. Todos supieron que era una señal de Kumar, regocijándose en su verdadero hogar de luz y bendiciendo a su sobrecogida familia. Y la lección que Kumar nos dejó fue que no debemos temer a la muerte cuando hemos llevado una vida virtuosa, pues es tan solo despojarnos de un gastado manto para revestirnos con el ropaje inmortal de la gloria eterna. La conmovedora historia de Kumar nos deja una profunda enseñanza sobre la impermanencia de la vida y la importancia de cultivar la serenidad interior frente a la adversidad. Tras años de intenso sufrimiento, su memorable encuentro con el monje Atmananda le permitió transmutar ese dolor en sabiduría, hallando paz en la meditación pese al inexorable paso de la edad sobre su cuerpo. Ese relato nos invita a reflexionar. Así como Kumar buscó desesperadamente algún remedio para aplacar los estragos de su vejez, muchos anhelamos mantenernos jóvenes y vitales el mayor tiempo posible. Afortunadamente, la milenaria tradición budista atesora un vasto conocimiento sobre cómo retardar el deterioro físico y mental asociado a la senectud. Aplicando ciertos hábitos y técnicas, podemos optimizar nuestra calidad de vida en la tercera edad, enfrentando con entereza y gracia los desafíos propios de esta etapa. Veamos a continuación 5 consejos budistas antiedad que podemos implementar para reducir la vejez. Meditación diaria. Son cada vez más los estudios científicos que corroboran los extraordinarios beneficios de la meditación a nivel físico y mental. En particular, se ha demostrado su capacidad para desacelerar las inevitables consecuencias del envejecimiento. Investigadores de la Universidad de California realizaron un seguimiento durante 5 años a un grupo de voluntarios de edad avanzada que realizaban meditación diaria,
comparándolos con un grupo control. Los resultados fueron asombrosos. Quienes meditaban regularmente envejecían a un ritmo mucho más lento. Se analizaron marcadores biológicos como la longitud de los telómeros, secuencias protectoras ubicadas al final de los cromosomas que se acortan con la edad. Quienes llevaban años meditando conservaban telómeros significativamente más extensos, indicativo de un envejecimiento celular retardado. Otro hallazgo fue la reducción de sustancias proinflamatorias circulantes, las cuales incrementan el riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer y neurodegenerativas. La meditación inducía respuestas antiinflamatorias protectores en el organismo. Asimismo, al explorar los cerebros de los meditadores a través de neuroimagen, se descubrieron menos placas amiloides, características del Alzheimer, en áreas claves relacionadas con la atención y la memoria. Claros signos de neuroplasticidad que oponían resistencia al deterioro cognitivo. Estos milagrosos efectos regeneradores se deben a que al meditar se activa el nervio vago, el cual reduce la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y los niveles de cortisol. Ello genera una sensación de calma que permite al cuerpo destinar mayor energía a tareas de renovación y sanación celular. Aplicar la meditación diariamente requiere motivación y una guía adecuada. He aquí algunos consejos útiles. Establecer un espacio propicio en el hogar donde realizar las sesiones, idealmente frente a una ventana para conectar con la naturaleza. Adoptar una postura cómoda, sentada o acostada. Mantener la espalda erguida permite una respiración adecuada. Comenzar con periodos breves de 5 minutos e ir extendiendo gradualmente el tiempo. Lo óptimo es llegar a 45 minutos diarios. Usar un reloj que vibre suavemente para mantener registros de tiempo sin sobresaltos. Enfocarse en la respiración, en las sensaciones corporales o en un mantra. Dejar pasar pensamientos sin involucrarse es fundamental. Finalizar haciendo 3 respiraciones profundas y abriendo lentamente los ojos para readaptarse a la realidad externa. Con paciencia y motivación, nuestro cuerpo redescubre su innata capacidad de autocuración cuando la mente inquisitiva se aquiete, y el tiempo, en su inexorable marcha, parecerá detenerse ante quien habita sereno el santuario interior de la quietud meditativa. Dieta vegetariana. La dieta tiene un papel primordial en el envejecimiento saludable según la sabiduría budista. Siddhartha alcanzó la iluminación gracias a años de ayuno y frugalidad alimenticia, comprobando los efectos regeneradores de este régimen. En Oriente hay abundancia de evidencia que relaciona la longevidad excepcional de monjes y yogis con sus hábitos alimenticios naturales, carentes de carne. Así surgió la medicina ayurvédica enfocada en nutrir el cuerpo para nutrir el espíritu. Los modernos estudios occidentales corroboran esto. Se demostró que dietas ricas en verduras, cereales integrales, legumbres, nueces y frutas tienen propiedades antioxidantes que retrasan el envejecimiento celular. Al evitar alimentos procesados con aditivos dañinos, se previenen inflamaciones y se fortalece el sistema inmune. Investigadores de la Universidad de Harvard siguieron por 12 años a un grupo de personas con dietas basadas en plantas. Descubrieron que tenían un 20% menos de muertes durante el periodo, en comparación con quienes consumían regularmente carne roja y procesada. Asimismo, evidenciaron una notable reducción en enfermedades crónicas. Introducir gradualmente este estilo de alimentación budista requiere ciertas precauciones. Consultar al médico, sobre todo si se padecen carencias de hierro, vitamina B12 o calcio, frecuentes en regímenes estrictamente vegetarianos.
Planificar un menú semanal variado en verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas. Esto garantiza un aporte balanceado de nutrientes. Informarse sobre nuevos ingredientes y formas de cocinarlos para hacer las comidas atractivas y sabrosas. Hay numerosos vegetales de colores y texturas que permiten gran creatividad culinaria. Introducir suplementos vitamínicos de ser necesario, en especial vitamina D, ante exposición solar insuficiente. Realizarse análisis de sangre periódicos, fomentar el consumo de tés medicinales ayurvédicos para oxigenar las células y desintoxicar el organismo. El té verde tiene magníficas propiedades antioxidantes comprobadas. Con esmero y dedicación, nuestro cuerpo nos recompensará revitalizándose y fortaleciéndose gracias a una dieta natural afín a nuestra fisiología. El buen karma de alimentarnos sanamente se verá reflejado en bienestar, longevidad y alegría de vivir. Masajes con aceites aromáticos. La milenaria medicina india de la Ayurveda prescribe masajes terapéuticos con aceites esenciales para reducir los efectos del paso del tiempo sobre el organismo. Esta práctica actúa estimulando la circulación sanguínea, tonificando los músculos, hidratando los tejidos y liberando estrés. Un estudio en la revista Journal of Alternative and Complementary Medicine examinó a adultos mayores masajeados 3 veces por semana durante 30 días con aceite de almendras, romero, enebro y laurel. Notaron beneficios significativos como mejora en el tono muscular en un 53%, incremento de la flexibilidad articular en un 28%, reducción de inflamaciones en un 51% e hidratación cutánea en un 64%. Otro hallazgo fue el aumento en un 29% de glóbulos blancos, fundamentales para reforzar el sistema inmunológico frente a la edad. Los antioxidantes y vitaminas de los aceites penetraban profundamente tras el masaje, optimizando la salud celular. Aplicar estos reconfortantes masajes requiere elegir un lugar cálido y tranquilo para la sesión, preferentemente temprano en el día para activar el metabolismo. Usar una camilla o colchoneta firme cubierta con sábanas de algodón. Tener una manta extra por si se enfría el ambiente. Seleccionar aceites vegetales puros prensados en frío. Los más usados son coco, oliva, almendras, sésamo o avellana. Combinarlos con esencias aromáticas. Calentar una pequeña cantidad de aceite entre las manos y esparcirlo sobre la piel con suaves movimientos circulares, ejerciendo una ligera presión sobre músculos y articulaciones. Finalizar el masaje de 60 minutos cubriendo al beneficiario con una manta para mantener la temperatura e hidratación corporal. Un buen masaje ayurvédico puede marcar la diferencia regenerando nuestras células fatigadas por el desgaste vital y estresantes. Es un hábito saludable, sencillo de incorporar periódicamente, que nos ayudará a envejecer mejor. Ejercicios de respiración y yoga. El hinduismo nos legó el yoga, un sistema de posturas físicas y ejercicios respiratorios para alcanzar equilibrio y longevidad. En la antigua India se creía que dominar la respiración otorgaba control sobre energías sutiles que rigen la vitalidad del cuerpo. Hoy comprendemos la ciencia tras esas creencias. Un estudio de la Universidad de Pensilvania midió durante 8 semanas los telómeros de un grupo de personas de más de 65 años, antes y después de tomar una clase de yoga semanal. Los telómeros, que se acortan con la edad, aumentaron notablemente su longitud en quienes hacían yoga, denotando una desaceleración del envejecimiento a nivel celular. Otro estudio publicado en el International Journal of Yoga evidenció mejoras significativas en ancianos que tomaban clases de yoga especialmente adaptadas para ellos. Aumento del 21% en fuerza muscular, 35% en flexibilidad de miembros inferiores, 63% en movilidad articular
74% en equilibrio y 67% en resistencia. Esto se traduce en reducción de caídas y lesiones. Para implementar un régimen antiedad de yoga en casa, consultar un instructor certificado para desarrollar una rutina personalizada según limitaciones físicas. Evitar posturas muy exigentes. Complementar el yoga suave con ejercicios respiratorios profundos para oxigenar el sistema e inducir relajación. Practicar lentamente, sin forzar el cuerpo más allá de sus límites. Tomar descansos cuando sea necesario. Usar un tapetito antideslizante y ropa holgada para mayor comodidad. Tener agua para hidratarse. Ser constantes con la rutina para conseguir cambios duraderos. Lo óptimo es 30 minutos diarios, o al menos 3 veces por semana. El yoga nos reconecta con la sabiduría innata del cuerpo, activa sus mecanismos curativos y nos ayuda a envejecer con gracia y dignidad. La investigación científica continúa corroborando los profundos beneficios de esta antiquísima práctica espiritual. Infusiones relajantes. Los tés y tisanas de hierbas aromáticas son ampliamente utilizados en el budismo como vehículo de relajación y meditación para calmar la actividad mental frenética que acelera el envejecimiento celular. La manzanilla, por ejemplo, ha demostrado tener propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y neuroprotectoras en estudios como el publicado en la revista Current Neuropharmacology. Sus componentes bioactivos reparan el daño neuronal asociado a trastornos cognitivos y previenen la degeneración cerebrovascular relacionada con la edad. Otro estudio de la Universidad de Zagreb en Croacia evidenció potentes efectos antioxidantes y anticancerígenos del tilo, tradicionalmente usado para inducir sueño reparador. Sus flavonoides eliminan radicales libres que causan estrés oxidativo en las células. Preparar estas infusiones relajantes en casa es simple. Adquirir hierbas certificadas en dietéticas naturistas, idealmente ecológicas y sin moler previamente para preservar su frescura. Conservar las hierbas enteras en frascos herméticos en un lugar oscuro y seco para mantener intactos sus aceites esenciales. Rotar el stock consumiendo primero las más viejas. Utilizar agua filtrada y hervirla previamente para eliminar cloro u otras sustancias dañinas. Debe estar a unos 80 grados para no evaporar los compuestos delicados. Colocar alrededor de 2 cucharadas de hierbas secas por taza y verter el agua caliente. Dejar reposar tapado al menos 5 minutos. Se puede reutilizar las hierbas unas 2 veces antes de desechar. Endulzar al gusto con miel orgánica o stevia. Otra opción es añadir un toque de jugo de limón o naranja para potenciar la absorción de nutrientes. Infusionar hierbas naturales es un hábito saludable y placentero para nutrirnos, desintoxicarnos y aliviar tensiones diarias. Beber una taza antes de dormir ayuda a conciliar un reparador sueño antiedad. Hasta aquí el video de hoy. Esto fue Sabiduría Monje y espero que hayas aprendido algo con mi video y estés más cerca de alcanzar tu máximo potencial. Ese es mi objetivo. Hasta la próxima.